Venezuela no cesa la polémica por la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión del canal privado Radio Caracas Televisión. Ayer, periodistas y varios centros de estudiantes y profesores del país criticaron esta decisión que todo parece indicar va a ser irreversible. Vamos a hablar ahora de este tema con el señor Marciel Granier, quien es el presidente de la emisora y está gentilmente aquí en nuestros estudios. Señor Granier, un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Bueno, la concesión expira el 27 de mayo. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé de una manera muy clara que antes del 12 de junio del año 2002 el gobierno debía transformar todos los títulos vigentes, con lo cual la concesión de Radio Caracas estaba vigente hasta el 12 de junio del año 2022. ¿Qué pasa el 27 de mayo entonces? El 27 de mayo se vence el primer periodo de dos que contempla el decreto 1577. Hace 20 años el gobierno dictó una nueva regulación que establecía que las concesiones tenían 40 años. 20 años una fase inicial y luego una extensión de 20 años si no se habían violado las leyes. Eso sería la ley aplicable en Venezuela, o sea que estaríamos vigentes hasta mayo del año 2027, si no es porque la Asamblea, controlada, por cierto, por el presidente Chávez, en el año 2000 aprobó una nueva ley. De acuerdo a esa nueva ley, nuestra concesión está vigente hasta el año 2022. Quiero hacerle la siguiente pregunta, pero antes veamos lo que argumenta el gobierno. ¿Cómo no? Del presidente Hugo Chávez para estatizar o para quitarle la licencia a RCTV. Dice, el vencimiento de la concesión de RCTV no es consecuencia de una sanción, sino la consecuencia de un hecho natural e inexorable, como lo es el transcurso del tiempo de vigencia de la concesión. Y agrega este documento del gobierno: no existe en la Constitución un derecho a la renovación o extensión automática de concesiones de televisión. En base a esto, y ya que las mismas se otorgan por tiempo limitado, dice el gobierno, en base a esto, ¿ustedes consideran que es una decisión jurídica o es una decisión política? Una decisión netamente política, el presidente lo ha hecho saber. Los textos que usted acaba de leer no vienen del presidente de la República, sino de un nuevo ministerio que él creó después de anunciar el cierre de Radio Caracas Televisión. Forma parte del gobierno. Uno nunca sabe, porque ese mismo ministro, déjeme explicar la situación, después que el presidente anuncia el cierre de Radio Caracas por razones políticas, porque no le gusta su línea editorial, él crea para implementar el cierre de Radio Caracas un nuevo ministerio de telecomunicaciones. Y ese ministro dice las cosas que usted acaba de leer. También dice que frente a ese acto de él, uno tiene el recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo. 2 días después el presidente dice que ningún poder público, ningún tribunal puede modificar su decisión. Entonces vemos que el mismo gobierno se contradice todo el tiempo. Pero es un caso político. ¿Hay alguna opción legal para ustedes hoy recurrir al Tribunal Supremo, por ejemplo? ¿No? En este momento... El presidente está muy confiado que el Tribunal Supremo va a respetar la decisión adoptada en el gobierno. Bueno, los tribunales no están para avalar las decisiones del Poder Ejecutivo, sino para revisarlas y ver si se conforman a derecho y darles validez si están conforme a derecho, o si no, darle la razón a los particulares, que siempre tenemos el derecho de defendernos y de apelar y de presentar nuestros casos. ¿Van a apelar ustedes? Hemos apelado. En uno de los casos, en los primeros 3 meses, cuando el presidente no presentó ningún escrito, nosotros acudimos en virtud de las amenazas que él nos estaba formulando y presentamos un amparo constitucional. Ese amparo tiene más de 3 meses en la Corte, que todavía ni siquiera ha empezado a tomarlo en cuenta. Una vez que el ministro produjo el escrito, nosotros, tal como lo preveía el ministro, ejercimos el recurso de nulidad contra el acto del ministro. Tampoco ha sido considerado. Hoy presentamos un tercer escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia y tenemos también un caso pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una demanda que la Comisión se vio obligada a presentar contra el Estado venezolano porque este tenía 5 años violando sistemáticamente la libertad de expresión y los derechos humanos. Cuando uno analiza la situación venezolana desde afuera, está tan polarizada que es como blanco y negro. Sí. Al ver estas manifestaciones de apoyo a RCTV, uno automáticamente piensa que es gente en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez. No necesariamente. ¿Quiénes están apoyando a quienes reclaman que no se cierre RCTV? Mire, más del 80% de los venezolanos está en contra de la medida. Eso 8 de cada 10 venezolanos. De esos 8 venezolanos, 6 o son partidarios del presidente Chávez o se declaran ni de un lado ni del otro. O sea que
opositores solamente son 2 de esos, es 20% de ese 80%. Es una inmensa mayoría del país y lo hemos visto entre los periodistas, los intelectuales, los estudiantes, la gente, los televidentes, porque la gente siente que le están afectando el derecho a ver el programa que le gusta. Van a cambiar mucho las cosas en RCTV, me imagino. ¿Qué va a pasar con... ¿Cuántos trabajan en RCTV? Directamente alrededor de 3.000 personas. ¿Qué va a pasar con estos 3.000 empleados? Bueno, ¿Qué va a pasar con su cargo, con usted? Bueno, el cargo mío es lo de menos, porque yo soy fácilmente prescindible y tengo sustituto. Para eso, mi trabajo principal ha sido formar un equipo de relevo dentro de Radio Caracas Televisión. Ya tengo 38 años allá. Pero la pregunta de qué va a pasar con los otros 3.000, quien se la debería estar haciendo es el presidente de la República, que de una manera tan poco responsable ha hecho este planteamiento. Esa es la gente más calificada que hay en la televisión venezolana. Radio Caracas Televisión tiene una escuela que es única en América Latina y yo sí veo con mucho temor por el tipo de discurso que ha venido utilizando el presidente de la República, que quieran hacerle lo mismo que le hicieron a los trabajadores de CMT, que los votaron a todos, o lo que le quieren hacer a los de la CanTV o a lo que le hicieron ya a los de Petróleos de Venezuela. Pero eso es responsabilidad del presidente. Marcial Granier, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta nuestros estudios. Gracias. Yo quisiera, no sé si tengo tiempo, de... 30 segundos, usted sabe lo que son 30 segundos. Pedirle al presidente Jimmy Carter que piense en lo que está pasando en Venezuela, porque él tiene una gran responsabilidad en que no se estableciera y funcionara la Comisión de la Verdad que se había convenido, y en que la mesa de negociación y acuerdo entre el gobierno y la oposición no haya funcionado. Si los derechos humanos y la libertad de expresión están hoy en día bajo grave amenaza en Venezuela, el presidente Jimmy Carter tiene una gran responsabilidad. Marcial Granier, presidente de RCTV hasta el 27 de este mes, o tal vez más allá. No sé, o antes, quién sabe. Gracias. Solo Dios dispone eso. Gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias, Hasta mucho la gusto. próxima.